familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuya Man Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, y en el pasado episodio de SmackDown, Kevin Owens KO fue directamente al ring porque quería reiterar que no le tiene miedo al campeón universal Roman Reigns. Además dijo que el jefe de la mesa estaba utilizando a su familia para que librara sus batallas personales. KO también remató diciendo que su familia nada tiene que ver con esta industria y lo van a apoyar para el evento TLC desde su hogar. Y hablando de TLC, KO también nos presentó a unos amigos que, según él, lo ayudarán en el evento TLC. Mesas, escaleras, sillas y un amigo favorito del retador número 1. And then there's my last friend, Y luego Ladder. mis últimas See, Ladder amigas, is las escaleras. probably the most difficult Posiblemente of my friends to handle. Ladder, las amigas más Ladder is difíciles unforgiving. It's rough manejar. around the edges. Son Ladder's unpredictable, but Ladder, cortantes Roman, is my en favorite los friend to work bordes, with. You know why? difíciles de manejar, Because at TLC, pero not son only is buenas Ladder amigas, going to help me porque no solamente me van a hurt ayudar you, las escaleras en Ladder TLC a hacerte daño, is going to help las me escaleras me van a get ayudar back where I belong. a regresar al sitio al cual yo pertenezco. Roman, you can keep the head of the table. Tú puedes Because at mantenerte TLC, siendo la I cabeza will de give la mesa. everything I Porque have en to get TLC back yo voy a to the entregar top todo of lo the que tengo ladder para and regresar become a la cima de la escalera y Universal convertirme en Champion campeón again. universal otra vez. And Roman, Y Roman, you want to talk about my family? You tú no hablas de mi familia. ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Te ¡Qué acuerdas? silatazo brutal! Se me había olvidado que el propio campeón universal le dijo, ¿sabes qué? Encárgate de él, tú sabes dónde está. El primer silletazo fue directo a la rodilla. Pero bueno, ¿no acaba de decir justamente Kevin Owens que el campeón usa a la familia para que libre sus batallas? Pues ahora que hable con ganas. ¿Ah? Y en efecto, eso es lo que estamos viendo. KO dijo la pura verdad. Bueno, Carlos, no podemos olvidar que KO trató muy mal también a Jey Uso. Y por culpa del peleador de oficio, Jey Uso recibió también su baño de agua de parte del primo campeón ¿Y universal. por qué no ser el campeón universal si le están hablando directamente a él? Roman Reigns, el hombre que tiene que defender el campeón universal, es el que tiene que responderle a Kevin Owens. Esto Se es arma TLC. Esto es con la TLC. silla directa a la cabeza, el golpe para Jey Uso y ahora brutal, otro en la espalda. No es la primera vez que lo hace. Toma para que aprenda, chamaquito, a respetar. Ojo, Kevin Owens no solamente es bueno con la lengua, es tremendo talento en el ring. Esto no va a ser fácil para Roman. Lo que sigue con los puños y la manda duro de cabeza contra las patas de la escalera. Lo retiene por la cabellera y le va a ir peor a Jey. Lo levanta y miren eso, rompieron la mesa con él. Pero Roman en este momento es intocable. Ay. Y me parece que viene por ahí el campeón universal. Por Para lo que, menos suena esa música. para que la gente siga diciendo que el campeón universal no da la cara. Y con gente me refiero a ti. Ahí está. Que entre ahora, que lo están esperando. Ahí. ¿Cómo viene el campeón? Comité de bienvenida con Kevin Owens y sus amigos. ¿Cómo viene el campeón? Con las manos vacías y sus músculos. Sin ninguna silla en las manos. Bueno, Oh, no. dándole consejos. Sí. ¿Sabes qué? Tú vas a hacer lo que está diciendo. Él está mandando aquí en este momento. Él está dictaminando cómo hacer las cosas. Tú eres el campeón universal. No tienes por qué escucharlo. Yo te agarro este título si tú quieres. Si tú haces lo que tú quieras, pero te lo estoy aconsejando. No deberías moverte de aquí. Tú decides las cosas. Tú eres el que manda aquí. Tú eres el jefe. Y le dijo también, tú eres la cabeza de la mesa. ¡Claro! Él es el jefe de la mesa. No puede permitirle que KO haga lo que le dé la gana. El peleador de oficio. Amigos, y a pesar de tener la rodilla bastante lastimada, Kevin Owens continuó su búsqueda de Roman Reigns. Where's Roman Reigns? ¿Dónde está Roman Did you Reigns? see him? ¿Lo has visto? Did you hear what he said about my family last week? ¿Escuchaste lo que él dijo la semana pasada acerca de mi familia? You think I want to do that to Jey Uso? Tú No. piensas que You yo don't quería talk about hacerle my eso family. a Jey No, Uso. I No, did that to tú his no hablas family. así That's de mi on familia. Roman. You Yo se understand lo voy a me? hacer a You su know what, familia. Roman better Eso hope he has- es culpa de Roman. ¡No! ¡Que silla a la espalda! Y escuchaste lo que dijo el peleador, ¿no? Claro, eso se lo debe Jey a su primo Roman Reigns. No.
Carlos, esto puede realmente poner en peligro TLC. Lo que está haciendo Kevin Owens es provocar a Roman, poniendo en peligro su oportunidad titular. Así lo veo yo. Y la paliza va con insultos y sermones incluidos. Y le tocó la familia. Y le tocó la familia, se lo dijo. Tu familia me va a temer. Y el campeón estaba tranquilo. Al campeón le fueron a buscar problemas. Creo que nunca me he presentado formalmente, familia. Soy Roman Reigns, el jefe de la mesa. El jefe tribal, el jefe tribal de ustedes. El hombre que le pone techo a sus casas. El hombre que pone mesa llena de comida para ustedes. Oye, tú, esposa, si no le haces entrar en razón a tu esposo, niño, si no le haces entrar en razón al papá, yo les voy a quitar la comida de la mesa. Wow. Qué mensaje tan fuerte de parte del campeón universal para la familia de Kevin Owens. Wow. Bien duro. Amigos, vamos a hablar de otra cosa porque aparentemente el evento TLC llegó más temprano a SmackDown de lo que esperábamos. En el pasado episodio de la marca azul se suponía que Carmela y Sasha Banks firmaran un contrato que garantizaba la lucha entre ellas dos en el evento TLC por el campeonato femenino de la marca azul, cosa que hicieron. Una vez que el contrato fue firmado, Sasha Banks reta a Carmela a una lucha por su título esa misma noche, cosa que Carmela acepta gustosa, pero además le da un mensaje a Carmela muy directo de lo que podría pasar en el evento TLC cuando se enfrenten con el asistente de Carmela, que lo único que había hecho era llevar el contrato firmado al ring. Y nos preguntábamos, ¿por qué Sasha Banks querría exponer su título esa noche en SmackDown? ¿Será porque Carmela realmente se metió en su cabeza y la tiene desesperada? ¿O es que, como es usual, la jefa Sasha Banks tenía un as debajo de su manga? Y mientras se sale Carmela, la toma por la cabellera Sasha. Sasha la estrella, Carmela contra el pose. Sasha con lluvia de golpes y con la derecha y con la izquierda. Se ha vuelto loca. Está pisoteando salvajemente a Carmela y el árbitro acaba de descalificar a Sasha Banks. ¿Pero cómo se atreve? Tremenda trompada para el imbécil. Se lo merece, que se lo trató merece. de atacar a la campeona. Sí. Y ahí está la puñalada trapera y estado de cuentas para el famoso Samanier. Oye, por lo menos superamos el nombre, ¿verdad? Para mandarle a hacer una visita, porque aquí lo van a dejar directo. ¿Tú sabes para dónde? ¡Oh! Y patada a la cabeza. Y ahora pisotones al cuerpo de Sasha, cortesía de Carmela. Me encanta lo que está haciendo Carmela. Me encanta que regrese de esta manera. Sin embargo, ella no puede repetir la historia para que la gente dude de ella. La lucha terminó. No hubo victoriosa ni vencida aquí esta noche. Patada a la cara de Sasha que termina tendida fuera del ring. Carmela es la que está firme, parada aún en el tinglado. Ahora, una pregunta. Entonces, esto nos lleva directo a lo de TLC. ¿Quedará en pie esa lucha? Porque ahora yo no entiendo. Yo creo que si analizan la situación y que no se resolvió nada esa noche, esa lucha tiene que ir. Bueno, es mi opinión personal. Carmela necesita probar. ¡Oh, no! ¡Ey! Uy, lo que le hizo. Está humillándola grandemente Carmela Sasha. Toda esa agresividad bien dirigida puede llevarla muy lejos. Muy lejos. Tiro de cara contra la cubeta donde está el hielo de la champaña. Y el mequetrefe a sueldo que busca el hielo, que para eso está muy bien. Hay peligro en torno a nuestros compañeros de labor ahí en la mesa de transmisión en inglés. Se arma con una botella de champaña, Carmela. Eso, amigos, puede ser algo. ¡No! Se le rompió en la espalda Sasha. Dios, le reventó la botella de champaña. Cuando yo iba a decir esto puede ser algo semicriminal. La hizo añicos. ¿Y cómo se ríe?
Toda esta agresividad bien guardada, dosificada y dirigida puede llevarla a la estratosfera. Buenos días, vamos a hablar del tiempo. Ciertamente vamos a sentir esto por largo tiempo. ¡Oh, atraviesa la mesa! ¡Oh, mi Dios! ¡Oh, no! ¡Ahí viene! ¡Desde la escalera! ¡Oh, y una silla metálica! ¡Entra en la tormenta! ¡Mesas, escaleras y sillas! Amigos, y en el pasado Raw tuvimos la visita en el Thunderdome de la Casa de las Luciérnagas. Como lo oyen, Bray Wyatt apareció en el ring con todo su séquito de títeres. Y fue curioso que le pidió disculpas a Randy Orton por los últimos acontecimientos entre la Víbora y The Fiend. Quien aparece de repente es Randy Orton y le lanza una proposición a Bray Wyatt que lo dejó muy intrigado. Bray, Up here. aquí. That's right. That's right. Así es, Now acá, that I acá. have your Ahora que attention. tengo tu atención. Last week I said, La semana pasada yo when the dije time comes, que cuando when llegase my el time momento, comes, cuando I llegara look mi the hora, yo devil in voy the a eye mirar and tell him al that demonio the en los most ojos y le evil voy a son of a decir bitch on que el más planet diabólico hijo Earth de has come su home. madre en la tierra había llegado a casa. But what I didn't realize, Pero lo que Bray, yo no sabía, Bray, was that later era que that night más you tarde give me esa the chance. noche tú The Fiend me gave darías me la oportunidad. the El chance. demonio me daría la oportunidad. After I put you down with the Después de 3 que yo deadliest letters in te derribé sports con las tres entertainment, letras más letales en el Something entretenimiento changed. deportivo. Algo cambió. you changed, Tú cambiaste. and he Y él appeared apareció out of nowhere. de la nada. Now, I don't often Mira, say this, but yo for the no digo first esto con time in a very, frecuencia. very long time, I Y was por primera outmaneuvered, vez en not mucho by you, tiempo, Bray, by Me him. superaron en cuanto And a I maniobras. No guarantee tú, that sino won't él. Y happen te this garantizo que Sunday eso no va a at pasar TLC, este domingo en and he TLC. certainly won't Y ciertamente outmaneuver me él no va a ser mejor que tonight. yo en cuanto a maniobras esta noche. Now, I know Yo how sé much you just love to cuánto play games. A ti te And I know encanta you can't help el yourself to practicar do la so. guerra So, I psicológica. think Y creo que you eres should un experto en eso. extend Así your que little field yo creo trip que tú debieras and come extender esa expedición pay tuya me a visit. y hacerme una visita. How about ¿Qué tal? tonight? Esta noche We play a game. nosotros jugamos esta Bray. noche. Bray, How about tonight? ¿Cómo te parece we esta play noche? a little Sí, game practicamos un of jueguito hide and seek. What do you de say? escondidas. ¿Ah? ¿Qué dices? You and me. ¡Tú y yo! Oh my goodness. ¡Oh, mi Dios! I mean, Randy, you know, ¿Sabes, Randy? I can't. Sabes que no game. puedo resistirme a un juego, así que I accept. yo acepto. I accept. ¡Acepto, Randy. Randy! I accept. ¡Acepto! Come find me. Encuéntrame. Oh my. Muy bien. I'm gonna find Yo te you, voy a Randy. encontrar, Randy. I'm coming to find you. Voy a Randy. buscarte Let para the encontrarte. games begin. Randy, que comiencen los juegos. Pero a lo mejor colocaron algo que se parece para llamarle la atención a Bray. Me huele a trampa de Randy. No pudo resistir la tentación, ¿eh? Y Randy Orton ataca.
entonces. Gasolina. Algo así. Le está regando al cajón donde metió a Bray Wyatt. Ese líquido. ¿Qué hace? ¿Será posible? ¿Qué hace? No. Es un ser humano el que está ahí dentro. ¡Dios! ¡No puede ser! Esto es increíble, no puede ser cierto. Cuando le invitó a jugar, yo sabía que estaba haciendo algo clarísimo en su cabeza. Sus voces le hablaron para hacer algo tan horrible. ¡Oh, Dios! ¡Que sale es el demonio! ¡Cambia! La cara de Randy, la agarra. El garfio mandibular otra vez. El epiglotis de Randy Orton. Por segunda semana consecutiva, cuando Randy Orton piensa que ya tiene bajo control a Bray Wyatt, aparece el demonio y lo castiga. Nuevamente el demonio se la hace a Randy Orton. Porque Randy Orton pensaba que llevaba la delantera hasta que se topó cara a cara con The Fiend. ¿Qué pasará cuando se vuelvan a ver frente a frente, pero esta vez en un ring de TLC, la víbora y The Fiend? Me da susto. Que los dos son capaces y de mucho. La historia así lo dice. Amigos, y hablando de TLC, también en ese evento, veremos una lucha por el campeonato de WWE, donde el campeón Drew McIntyre se enfrentará por su presea al retador número 1, AJ Styles. Recordemos que la única manera de ganar esta contienda es cuando una de las dos superestrellas asciende por una escalera y toma el campeonato que estará guindando en lo alto del ring. Claro, eso es después de haberse desguañingado con mesas, escaleras y sillas. Así que hablando de TLC, en el pasado Raw, tuvimos en el centro del ring a ambas figuras. El campeón de WWE, Drew McIntyre, el retador número 1, AJ Styles, para una ceremonia de ascensión del campeonato de WWE. Parece que estás listo, has pensado en todo. Finalmente estás preparado para enfrentar a AJ Styles en una lucha con esas escaleras y sillas. ¡Qué bueno para ti! Pero Drew, ¿qué tal si no se trata de mí solamente? A quien tienes que enfrentar en una lucha con mesas, escaleras, ¿lo viste? sillas. ¡Oh, desde lo alto! ¿Los viste? Para ser más preciso con la S. Aparece en el Missy Morrison tirándole una escalera encima al campeón y ahora se une al ataque AJ Styles. Y no hay forma en que Drew pueda detener esto. Tremenda emboscada, fríamente calculada, fríamente preparada. En la unión está la fuerza. Están apabullando a punta de golpes ahí a Drew McIntyre. En la unión está la fuerza, Cabrera. Si no, no van a poder tumbar a Drew de la montaña. Eso quiere decir que AJ Styles no se siente capaz de él solo vencerlo. Se abre paso castigando a Morrison al Miss y ahora Styles. Claymore por el Miss. Morrison. Patadas a la escalera. El Claymore fue para la escalera y la escalera cae encima de Morrison. Cuidado. AJ Styles sigue atacando. El beso de Glasgow para él. Este campeón, papá, es otra cosa. Punto en boca. ¡Fuera la escalera! Punto en boca. Este hombre se ha convertido en imparable, lo dijo. ¿Y está preparado Drew McIntyre o qué? Lideró la compañía por aguas no transitadas y tierras no pisadas durante el 2020 y eso se lo doy completamente. A nivel de capitán de una nave por aguas no trazadas. Y mira ahora, cuidado. Se descuida con la voz y ataca con limpieza por detrás.
es AJ Styles. No había terminado con todos realmente el campeón. Cuidado. Viene amenazante. Se lanza desde la cuerda superior. El antebrazo fenomenal sobre el campeón de WWE. Ahora, ¿podrá ¿Será fenomenal? posible que llegue ¿Sí? a TLC True? ¿Podrá Derecha, otra. manipular el cuerpo del campeón? Que es mucho más alto y pesado. Lo va a desbaratar. Quizá por orgullo llegue a la defensa titular. Pero ¿en qué condiciones? No lo sabemos. Super Codos aviónico. Y McIntyre rompe con su cuerpo la mesa con la ayuda de ese codazo enorme de AJ Styles. Amigos, esto exactamente puede hacer lo que veamos este domingo en TLC. Es precisamente lo que va a hacer y lo que planea hacer AJ Styles este domingo para quitarle el título a Drew McIntyre. Drew McIntyre se rehúsa a ser negado. El guerrero escocés se enfrenta a un fenomenal retador. Su fuerza, su corazón, el guerrero escocés. Su fuerza y corazón significarán absolutamente nada cuando lo noquee. Por primera vez en la historia serán McIntyre y Styles por el campeonato de WWE en una lucha con mesas, escaleras y sillas. Voy a tomar una silla de acero y la voy a poner alrededor de la espalda de Drew McIntyre. Yo no amenazo, yo prometo. Drew McIntyre seguirá siendo campeón de WWE. Amigos, no lo olviden, TLC será el próximo domingo 20 de diciembre a las 7 del Este, 4 Pacífico por WWE Network. Y esta es la cartelera de Candanga con Burrundanga que les tenemos preparada. El campeón de WWE, Drew McIntyre, se enfrentará al fenomenal AJ Styles en TLC. El campeonato de WWE de Drew McIntyre estará en disputa en un combate de mesas, escaleras y sillas. ¿Qué pasará cuando estas dos brillantes superestrellas se midan en el ring por primera vez? Las campeonas en pareja de WWE, Nia Jax y Shayna Baszler, están furiosas por las derrotas sufridas a manos de Lana y la campeona de Raw, Asuka. Pero ¿podrá la emperatriz del mañana encontrar reemplazo para Lana después de haber sido destrozada por las peligrosas e imparables Shayna Baszler y Nia Jax? Sasha Banks pondrá su campeonato femenino de SmackDown en contienda cuando se enfrenta a Carmella en TLC. La jefa ha hecho historia en combates inolvidables como en Hell in a Cell y Mujer de Hierro, solo por mencionar algunos. ¿Será el nuevo asistente de Carmella factor decisivo en el final de esta rivalidad? Y el negocio podría seguir prosperando para Shelton Benjamin y Cedric Alexander si lograsen destronar a los campeones en pareja de Raw de New Day. ¿Sumará nuevo oro a sus filas el negocio de Eddie? Randy Orton y Bray Wyatt han tenido una complicada y larga historia. Pero ¿qué pasará cuando la víbora y el demonio se vean las caras después de años de mala sangre entre ellos en un ring de TLC? Y no importa lo que Roman Reigns le haga a Kevin Owens, KO continúa reiterando que él no le tiene miedo al campeón universal. Este será un brutal encuentro con mesas, escaleras y sillas por la presea universal. ¿Estará en buen camino Kevin Owens para convertirse en campeón universal por segunda vez y quitarle su medio de sustento al jefe de la mesa en un peligroso combate que involucra el uso de mesas, escaleras y sillas? TLC, mesas, escaleras y sillas. No lo olviden, domingo 20 de diciembre a las 7 del Este, 4 Pacífico por WWE Network. Ahí los esperamos. Y hablando de esperar, aquí los espero yo la próxima semana porque por hoy se me acabó el tiempo. Así que la próxima semana seguiremos reviviendo como siempre todo lo mejor de WWE y todos los pormenores del evento TLC. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabalga!